Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos honra con su presencia por primera vez en este canal don Guillermo Mas Arellano, escritor y director de un canal de gran valor cultural, de estudio literario, cinematográfico, filosófico, y desde aquí recomendamos, que se llama Pura Virtud. Pura Virtud. Y bueno, le hemos llamado y ha tenido a bien ponerse el Mundo por Montera. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues encantado de estar con usted, don Manuel. Cuando empezamos a hablar de hacer un programa en su canal, yo me sentí muy honrado porque le sigo y, como le comentaba ahora fuera de cámara, especialmente los programas que hacen usted y Coto Matamoros, para mí son, vamos, son viáticos, o sea, de risa contagiosa, pero también sanadora, que es más difícil de lo que parece hacer reír en estos tiempos sin perder a cambio la verdad. Pues eso tratamos. Muchísimas gracias por la parte que me toca y por la parte que le toca a Coto, que es el que tiene todo el mérito, que es un genio. Y bueno, eso intentamos. Su canal pues es súper interesante, sobre todo en este páramo yermo cultural en el que se ha convertido España o parte de ella. Decir que don Guillermo Mas Arellano es escritor, nada más, como hemos dicho, nada más y nada menos que de una obra sobre Ernst Jünger, que es la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Casi nada, casi nada. Esto suena a grandes autores como Julius Evola, como Guénon, como tantos otros, ¿no? Un día espero que tengamos la oportunidad de poder hablar más en detalle sobre este libro, que seguro que no he tenido la oportunidad de leer todavía, pero que seguro que es de lo más interesante. Pero bueno, hoy tenemos mucha tela que cortar a cuenta de la hispanidad, que es una cuestión que está ahora mismo muy de moda. Hispanidad, hispanchidad, ya hemos hablado mucho en este canal sobre el tema. Y yo vi varias intervenciones de don Guillermo sobre el tema que me parecieron muy atinadas y por eso le he invitado a que venga y aquí lo tenemos. ¿Somos hispanos, don Guillermo? Pues depende de dónde vivamos, don Manuel. Es decir, los que viven sin catar el transporte público son muy hispanos. Ahora bien, los que tenemos la mala costumbre de coger el transporte público, en definitiva, vivir en las ciudades que componen España, pues no somos tan hispanos, ¿no? Porque nos enfrentamos a la realidad fáctica de lo que es la inmigración sudamericana en España, la realmente existente, no la que algunos de manera idealista pues perciben, y entonces no somos tan hispanos, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi DNI lo que figura es que soy español. Tampoco sé muy bien ya qué significa eso, creo que tiene más que ver con temas tributarios que con ningún contenido político, podríamos decir, y desde luego eso es criticable y necesita ser subsanado, pero de ahí a llamar hispano y hacer una mezcla con otras culturas de una procedencia geográfica y cultural muy distinta, a pesar de que tengamos un pasado común con ellos y desde luego que les hayamos dejado no pocos presentes, como la lengua española, el caballo e incluso la cruz, aunque ahora parece que ellos adoran la cruz más desde una óptica evangélica que católica en muchos casos. Ir más por ahí que por la cuestión de lo puramente español, algunos nos genera cierto escepticismo, ¿no? Y un poco esa es la realidad que se ha dado este verano, que después de 10 años en los que muchos pues estábamos más callados, se pusieron ciertas personalidades a tildar de nacionalsocialistas, fascistas, racistas e incluso en el delirio paranoico agentes a muchas personas que, bueno, que yo todavía estoy esperando que lleguen los fondos británicos porque aquí no han aterrizado Aquí no ha llegado ningún y talón. Aquí no ha llegado ningún talón todavía. tampoco, ¿no? Bueno, debe ser que van con retraso horario, pero en cualquier caso, claro, bueno, pues es francamente Van con hora risible. de Londres, que es una hora menos, ¿no? Claro, claro, por eso le digo que están llegando, debe ser algún retraso en aduanas, pero espero que cuando lleguen me saquen de la pobreza y pueda evitar el tema del transporte público, pero hasta la fecha no ha sido posible y como le digo, yo creo que muchos, pues lo que hemos hecho ha sido de ir detrás de gente como Cruz Sequera
ir detrás de algunos canales que han hablado de esta cuestión, pues expresando nuestra opinión, ¿no? La respuesta de estas personalidades, de estos youtubers, escritores, geoestrategos y demás, ha sido o bien la callada por respuesta o bien fabricar un muñeco de paja y emprenderla a golpes contra él, ¿no? Pero sin mucho argumento lo que yo he podido recibir. Y bueno, entonces parece ser que ha aparecido la polémica y ha desaparecido sin dejar mucha mácula, pero yo creo que a pesar de ello ya está muerto el asunto. Es decir, yo creo que solamente que se haya producido esa brecha ya es señal de que antes o después le va a llegar el rigor mortis a las fantasías de estos hispanos y lo que venga después ya se verá, ¿no? Pero creo Desde luego. que lo único que hemos hecho ha sido, en el mismo medio en el que ellos expresan sus ideas, plantear por qué otras tantas personas que no tienen canales y demás no viven esa realidad ni la ven factible. Debo decir que en este canal pues siempre nos hemos interesado por la cuestión de la hispanidad porque es un fenómeno, es decir, no podemos obviar que hay una parte del mundo que comparte nuestro idioma y algunas de nuestras tradiciones que han quedado por allí. Por lo tanto, es un tema interesante. Todos nos hemos interesado por la obra, por ejemplo, de Marcelo Gullo, que ha tenido tanto predicamento, la de Elvira Rocabarea y estas cuestiones, ¿no? El tema yo creo que parte este verano de ellos que pegan el primer tiro, es decir, al menos por lo que a este canal respecta, ¿no? Es decir, un día uno se encuentra con un post, como se llama ahora, en X, de Santiago Armesilla, porque aquí decimos nombres, es decir, no tenemos por qué ocultar las cosas, es decir, esto de hablar en abstracto, pues es muy fácil, ¿no? En el que dice, todo español que llame Panchitos o que diga Panchitos es un hijo de puta, textual. Entonces, evidentemente, pues cuando alguien hace tal afirmación, pues uno puede hacer una reflexión, ¿no? Es decir, evidentemente que este término puede ser utilizado de manera despectiva, como también ellos utilizan infinidad de términos en sus países muy despectivos para referirse a los españoles, ¿no? Es decir, yo me imagino que el señor Armesilla tendrá el mismo celo a la hora de hacer estas críticas también en la parte contraria. Me imagino yo, ¿no? No sé qué opina usted al respecto. Bueno, que efectivamente nosotros damos nombres, que creo que es una gran diferencia a muchos niveles, principalmente porque si es cierto que hay alguien que es un agente británico, un agente germánico, yo creo que lo suyo es denunciarlo públicamente, incluso ir a comisaría y decir, oiga, esta persona trabaja para un servicio secreto de forma activa en este país, ¿no? Entonces que dé nombres él, ¿no? Que diga quiénes son los que trabajan y qué evidencias tiene de que trabajan. Y para quién, ¿no? Bueno, esto obviamente tiene su parte de broma porque sabemos que son delirios, principalmente porque la diferencia de audiencias, de calidad de vida y demás de estas gentes y las de quienes humildemente les criticamos es abismal. Es decir, estos tipos viven precisamente de vender la hispanidad. Nosotros, yo por lo menos, no vivo de vender lo contrario a la hispanidad, que no sé qué es tampoco. Es decir, no vivo de vender un modelo contrario. Obviamente, si salgo a hacer una crítica a la hispanidad, es porque creo que también pasa por alto y se puede tocar en algún momento una serie de ítems que son fundamentales para salir de la situación en la que estamos ahora mismo encajados, ¿no? Y por eso titulé uno de los vídeos del laberinto de la hispanidad se sale por arriba, ¿no? Es decir, criticando la ausencia de metafísica, la ausencia de ontología, la ausencia de ciertos términos metapolíticos y todo lo contrario, la presencia de ideologías puramente modernas, como es el caso del marxismo, que yo creo que además es muy poquito hispano, porque si no me falla la memoria, el señor Carlos Marx no era precisamente de Móstoles ni de Albacete, ni Bueno, el señor Lenin, pues tampoco creo que fuera de Torrevieja. Entonces, bueno, pues lo que opino de estas ideas es que presentan una confusión notable y que obviamente además son los primeros que se permiten acordarse de la madre del prójimo, pero luego se ofenden mucho si nosotros nos acordamos, pues no sé, vamos a especular con novias colombianas,
ciertos problemas con las cuestiones genéticas que a lo mejor defienden otras ideologías. Entonces, bueno, aquí si nos ponemos a tirar de circunstancias personales y de madres y de mujeres y demás, pues aquí yo creo que nadie sale bien parado, ¿no? Hay que ir más bien Desde a luego, la, es un tema que a mejor la evitar. cuestión, claro, hay que ir a Además, la cuestión de las ideas, ¿no? Un poquito. claro, así es. Yo creo que subyace, ¿no? En esto la cuestión de la inmigración. Eh, Aquí estas gentes, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en este congreso que ha tenido Vox del Viva, no sé qué, Viva la Vida o no, el Eurovisión, no sé qué, era como una especie de festival, ¿no? En el Sí. que, por ejemplo, hemos escuchado a muchos de los próceres de Vox, los prebostes, pues hablar de la islamización, de los problemas en los barrios, de la convivencia, que es cierto, España tiene un problema primero de natalidad y segundo de inmigración descontrolada, ¿no? Pero siempre haciendo referencia de manera obsesiva y exclusiva a la cuestión islámica. Pero en ningún momento han hecho ni una sola mención a los problemas de convivencia, que también los generan, nuestros hermanos espirituales, es decir, aquellos que han venido del imperio español, ¿no? De las tierras, de los tercios y de todas estas cuestiones, ¿no? Y esto me parece demasiado sesgado y hasta malintencionado, es decir, me parece que entraña un poco de mala fe, ¿no? El hacer esta omisión, ponerse en una bandera de las aspas de Borgoña, hablar de lo malo que son los moros en los barrios, de los problemas que generan, pero como si no hubiera problemas independientemente de la nacionalidad, ¿no? Es un problema pues de convivencia cultural. No sé qué opina usted. Que los que verdaderamente son racistas son ellos, ¿no? Porque son los que hacen una crítica que es puramente racial. Es decir, ellos solo critican un tipo de inmigración por un criterio racial. Para ellos, si alguien es marroquí, es infinitamente peor que si es peruano, ¿no? Y eso es un criterio racial, se mire por donde se mire. Porque, claro, podríamos esgrimir con los mismos argumentos que España estuvo una serie de siglos en Sudamérica, que los musulmanes estuvieron una serie de siglos en España y que además dejaron Sí. una enorme impronta cultural, una enorme impronta lingüística en las costumbres y demás, ¿no? Y ahí están las teorías de autores como Américo Castro, que habrán sido todos los refutados que queramos, que se las tuvo y mantuvo con Claudio Sánchez Albornoz, y obviamente es uno de los grandes debates intelectuales historiográficos del siglo XX, y no vamos a entrar en eso ahora, pero en cualquier caso, que si quisiéramos tirar de argumentos, pues tenemos Juan Goytisolo, José María Ridaos, y no le digo yo, para rato. ¿Qué ocurre? Que nosotros ni queremos el tipo de inmigración marroquí, ni queremos el tipo de inmigración sudamericana. Nosotros perseguimos una idea que, bueno, puede sonar apabullante, pero bueno, espero que la gente se siente para escucharla, y es españoles en España, que yo sé que es ahora mismo algo extraño y difícil de entender, pero ni más ni menos que eso, es decir, que no haya lo que se ha llamado una sustitución poblacional a largo y a corto plazo, ¿no? Porque según estadísticas oficiales recientes, el 40% de los niños en las escuelas españolas son extranjeros. Eso sin contar los que son de segunda generación y además teniendo en cuenta que son cifras oficiales, lo que querrá decir que la Que realidad siempre hay es un... Sí, sí, serán el bastantes. 50 o el 60 y si no lo son hoy lo van a ser mañana. Con, además, la sorpresa de que esto tiene un impacto a nivel económico y es verdaderamente curioso que alguien que se jacta de haber leído a Carlos Marx o a Karl Marx, pues desatienda los problemas de vivienda, los problemas laborales que evidentemente ha traído consigo la inmigración, ¿no? Y entonces nosotros no estamos esgrimiendo un móvil racista para hablar de inmigración, estamos esgrimiendo un móvil, entre otras cosas, económico, del impacto real que se puede estudiar perfectamente en el precio de la vivienda. Porque claro, estamos compitiendo, y digo los jóvenes, sobre todo españoles, estamos compitiendo para poder irnos a vivir y comprarnos una vivienda con gentes que viven de alquiler en viviendas donde se acumulan 9, 12 señores sin problema, durmiendo en literas, en condiciones insalubres, porque para ellos vivir en un piso en Móstoles en estas condiciones es infinitamente mejor que vivir en sus países de origen, por las condiciones, ¿no? Y en el ámbito laboral lo mismo, es decir, que un empresario, si puede pagar X dinero
que es inferior a I, que es lo que le paga de normal al español, lo va a pagar. Y de esta manera lo que se produce es que se rebajan las condiciones laborales y no solo eso, sino que se rebaja también el sentimiento obrero, podríamos decir. Es decir, que hay una competencia a la baja entre los propios trabajadores que hace que unos tipos que están dispuestos a hacer casi cualquier cosa por sobrevivir, porque sobrevivir aquí es infinitamente mejor que sobrevivir en sus países de origen a nivel económico, pues hace que los que aquí sí queremos vivir, pero vamos, tampoco nada excepcional, solamente de forma medianamente parecida como vivían nuestros padres o como vivían nuestros abuelos, pues tengamos múltiples problemas, ¿no? Eso por no entrar en el aparato de las ayudas a gentes que tienen de normal 3, 4, 5 hijos, mientras que aquí el español pues no los tiene, por unas razones o por otras. Y por terminar, yo, claro, me guío por mi experiencia. O sea, yo me guío por lo que yo veo en la calle y por lo que yo vivo en la calle. Y yo he ayudado en el Cáritas que hay en mi barrio, y mi madre ha ayudado en el Cáritas, la oficina de Cáritas que hay en mi barrio, en la parroquia de mi barrio, no por un sentimiento religioso, sino sencillamente pues porque también es en cierto sentido es patriotismo, es vecindad, etcétera. Bueno, y puedo asegurar que la aplastante mayoría de ayudas van para inmigrantes y aquí yo he entregado ayudas de mano sin que se me cayeran los anillos y sin esgrimir ningún racismo a marroquíes y a sudamericanos. Es decir, que no se trata de aquí no ayudar a la gente, se trata de, mientras se socorre al necesitado puntualmente, pues también habrá que pensar en si esto es un modelo de país sostenible. Y muchos, y no hace falta ser muy listos, sabemos que no. Desde luego. Esto de sostenible no tiene nada. Sobre la cuestión de la natalidad, yo no sé usted, yo siempre he sostenido la tesis de que el motivo de la baja natalidad de los españoles, siendo muy importante el factor económico, no es solo el factor económico. Hay un problema de índole espiritual y sobre todo una crisis de esperanza y de futuro. Es decir, no hay visión de futuro y hay una cierta moral de derrota. Es decir, y que inconscientemente hace pues, que uno pues bueno, renuncia a procrear y luego también el tema posmoderno, el wokismo, todas esas cuestiones que han disuelto la familia pues en Europa occidental y en Estados Unidos y en todo lo que es el mundo, digamos, occidental. Eso por una parte. Y luego esta cosa, ¿no? De que hay una inmigración buena, una inmigración mala, ¿no? Porque hacen esta dicotomía. De hecho, ahora lo veremos en el vídeo del señor Armesilla, en el que hablaba de sus enemigos y todas estas cuestiones. Se refiere a los musulmanes como moros, es decir, utiliza esta palabra. Habla de los moros, ¿no? O sea, hay los buenos y los malos, los seres de luz y los seres de oscuridad. Entonces es un maniqueísmo un poco ridículo, ¿no? Absurdo, porque hasta donde yo sé, si tenemos que ir un poco a la tradición y a al pasado de España, ¿no? Bueno, pues evidentemente habrá mucha gente pues, que tendrá un peruano que le arreglará el baño pues, más barato o le pintará una pared, pero desde luego todavía no ha habido ninguno que haya construido la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, ¿no? Si nos ponemos en el plano, digo, del arte o de la aportación que hayan podido hacer las culturas dentro de lo que hoy es nuestro territorio. Si le parece, vamos a escuchar lo que dijo el señor Armesilla, un trocito, pues para que nuestro público sepa de qué estamos hablando, o sea, de qué se acusa, qué se dice y qué se propone. Eso es muy interesante porque veremos unas ocurrencias que son de lo más interesantes. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. Si no queda otra, habrá que escucharlo. Bueno, exacto. Vamos a tomarnos un vasito de agua y usted un té Sí, sí. y vamos a escuchar al amigo Armesilla. Aquí está la clave del asunto, aquí está la madre del cordero, queridos amigos y hermanos, y es que hay un ataque, ha habido un ataque este verano a los hispanistas por parte de grupos racistas y agentes extranjeros, todos conchavados y bots, que además buscan otra cosa, y es atacar a un partido político que hoy por hoy en España tiene la mayor tendencia de voto hispánica, de inmigrantes hispanoamericanos, que es Vox. Yo no soy de Vox. Yo no soy de Vox. Pero soy analista político y tengo que decirlo. ¿Quién ganaría con esto? Pues
como estos racistas, nazis o no nazis, atacan al hispanismo y hablan de hispanidad, lo que podrían conseguir es que Vox sea relacionado con esta tendencia, alejar el voto hispanoamericano de Vox, que se vaya a votar al izquierdismo de Sumar y del PSOE y salen ganando los de siempre. Es decir, que no nos extrañe que el PSOE, una vez más, esté detrás del auge y del empuje de estos grupos racistas y xenófobos y partidos políticos etnicistas, racistas y xenófobos antihispánicos que buscan una cosa que es imposible, que es etnificar España, porque España no es una etnia. De hecho, la categoría de etnia es prepolítica. Es prácticamente casi prehistórica, porque las etnias al final han acabado siempre organizadas por estados. Y de ahí viene la cosa. Es decir, es un intento de desprestigiar a un movimiento, el hispanismo, que se asocia a Vox, cosa que tampoco es justa porque no todos los hispanistas son de Vox, y que intenta alejar por enfrentamiento a los hispanoamericanos de los españoles y que gane el PSOE y que al mismo tiempo aleje a los hispanoamericanos de los españoles para reorganizar la hispanidad, para reorganizar la iberofonía. Y tercera cosa importante, porque los racistas que hablan de hispanidad son promoros, son promusulmanes. Son promoros. En una hipotética guerra entre Marruecos y España, lo que mejor que puede venir a Marruecos es que hispanoamericanos que están en España y españoles no se unan contra Marruecos o contra los islámicos. Es decir, es un plan perfecto, sin fisuras, que no nos extrañaría nada que también esté orquestado por la inteligencia marroquí. Entonces, bueno, pues ahí está. Me ha entrado un sudor frío cuando pensaba que iba usted a poner otra vez el vídeo. Digo, esto es un bucle y esto debe ser ya un círculo del infierno. El espíritu de penitencia, pues hay que tenerlo controlado, tampoco es cuestión. Claro, no es Semana Santa, vamos a... Exacto. Bueno, yo no, lo que no me he aclarado es si es una estrategia de la inteligencia marroquí, si son agentes extranjeros británicos, el PSOE. si es un plan de la PSOE o si es todo junto, porque me parece que aquí hay una conspiración que da para novela de George Le Carré, ¿no? Por eso, sí, yo antes le comentaba fuera de cámaras que don Santiago Armesilla debería dedicar todo su talento, que lo tiene, sin duda, a escribir ficción, ¿no? Porque es que me parece pues que es un plan sin fisuras, es decir, fisuras. Es un plan sin fisuras, no sé de qué tipo de fisuras habla, pero hay que dar una vuelta, o sea, es unas piruetas, es aquello de ahora sin red, ¿no? Es aquello de mamá, mira, sin manos, ahora sin no sé qué, ¿no? Y al final pues se rompe la boca, ¿no? Porque no sé, habla de moros, ¿no? Que es un término pues muy agradable también, muy educado para referirse. O sea, si dices panchitos eres lo que hemos dicho antes, pero moros. Barra libre. Exacto, como si el Imperio Español no hubiera tenido plazas fuertes en Marruecos, ¿no? Que tampoco, oye, eso no, parece que se olvida el amigo Armesilla. No lo sé, ¿eh? No lo sé, lo digo. No sé, es una cosa que te deja un poco estupefacto, ¿no? El nivel es importante, Sí, además es que Armesilla, que también lo comentaba antes fuera de cámara, está que no para de hacer grandes revelaciones. Ha dicho que Hitler era un agente británico, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero decir que todas estas historias de ver aquí en todas partes agentes británicos, agentes de no sé dónde, aparte de que denotan pereza intelectual, más que nada por la falta de evidencia. O sea, cuando uno se pone paranoico, conspiranoico, pero aporta una serie de evidencias, bueno. Pero claro, salir y decir, es bien sabido que Hitler era un agente británico. Y luego venir y decir esto lo ha orquestado en Marruecos, o sea, y no aportar lo de que el Führer era un agente británico, que se lo digan a Rudolf Hess, ¿no? Que lo trataron divinamente, sí. en Inglaterra. O sea, no sé, yo creo que es tan absurdo que de alguna manera se les han roto las costuras, yo creo. Sí, a ver, más claro, el que quiera ver ya ha visto. Además de que este señor habla de ataque, y hombre, yo creo que también es un poco tener la piel muy fina, porque más que ataque, en todo caso será una discusión,
una Claro. crítica, se pueden haber hecho algunas consideraciones aludiendo más a realidades personales, básicamente a la realidad personal de que a algunos les ha ido muy bien a nivel económico e incluso a otros niveles. Bien, pero tanto como ataque, hombre, yo creo que nadie, para empezar, le falta el respeto. Yo, desde luego, no a Armesilla. He dicho en todo momento que es un señor con una categoría intelectual que creo que la tiene, y con una dialéctica, y con un alcance, y con unas tesis que las tiene. Ahora bien, tampoco le voy a adorar la píldora por eso, pero claro, de ahí a llamarnos bots, yo la verdad es que le veo a usted en la pantalla y no le veo con aspecto de bot. Y yo me estoy mirando a mí también por si acaso, ¿no? Me da aquí un ojo de Cyborg como el de Terminator y me encuentro también, para bien y para mal, muchas veces para mal, me encuentro humano y hasta demasiado humano, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema es que estos señores les hemos acusado, yo por lo menos, de que no tienen una propuesta política seria y nos encontramos, y si me permite voy a leer aquí un fragmento con este tipo de cuestiones. Esto es un artículo publicado por Iván Vélez, porque aquí Iván Vélez, Víctor Lenore o mi querido Hughes, Paco, son los que han publicado artículos más enjundiosos hablando de la cuestión. Lenore en Voz Populi y Vélez y Hughes en Gaceta, ¿no? Donde han publicado Hughes hasta 3 artículos, que para mí es lo más interesante que he leído del tema, y Vélez un artículo en la sección de ideas donde dice lo siguiente. Voy a leer unas líneas. Dice: huelga decir que la alternativa a esta inmigración, la de los hombres coranizados, en referencia al Corán, ofrece numerosas incompatibilidades que da pereza repetir. Dice: la panchitofobia, secreción racista y clasista, se mantendrá en algunos entornos. Entonces, claro, aquí lo que viene a decir, básicamente, es que ya hay que dar por hecho que la sustitución ha ocurrido, o sea, eso lo llega a decir Vélez. ¿Hay una sustitución? Sí. Entonces se trata de escoger entre los individuos coranizados, como él dice, y los panchitizados, ¿no? Podríamos decir. Y él escoge los panchitizados. Entonces, claro, lo primero, yo ya he negado la mayor, o sea, yo no quiero tener que hacer esa elección y creo que él a lo mejor, con su perspectiva vital y lo que quiera, pues podrá decir eso, pero es normal que a lo mejor las generaciones más jóvenes no queramos entrar a ese redil y preferimos dar cierta lucha, ¿no? Es decir, incluso casi, pues oye, si hay que morir con las botas puestas en el sentido de dar una batalla perdida, pues por ver si acontece el milagro, pues habrá que hacerlo. A lo mejor eso es preferible que quedarse repantingado en el sofá diciendo que, bueno, que por lo menos no son los moros, ¿no? Como dirían ellos. O sea, por lo menos no son los... Repantingado en el sofá pidiendo un choripán, por ejemplo, ¿no? Sí, un choripán y diciendo mientras suena la bachata que, bueno, que por lo menos no son los rezos, ¿sabes? Entonces, pues claro, esto es absurdo. Principalmente porque ni tienen propuesta política. Y aquí, por mucho que Armesilla quiera desmarcarse de Vox, ¿qué otro partido tiene sus tendencias? Ningún otro. Entonces, exacto, claro. porque disculpe, pero ni en España hay unanimidad en esta cuestión. O sea, en el propio hemiciclo, que nos guste o no, es donde están los que hacen algo o deberían hacer algo, no hay unanimidad en esta cuestión. O sea, los más negros legendarios están en el Congreso de los Diputados. Es que, a ver, es como si, no sé, a veces yo tuve un maestro muy sabio que lo primero que me dijo fue: mira, en esta vida tienes que tomarte las cosas tal y como son. Es decir, no tienes que confundir el deseo con la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo fundamental. Entonces, muchas veces, no sé, te das cuenta que hablan como dando ya por supuesto que hay algo que no existe en realidad. Porque no lo hay, o sea, no hay, no existe. Ni los hispanoamericanos son todos como Marcelo Gullo, porque no lo son. Ni nos aman necesariamente, ni todos los que vienen aquí son agradecidos y dicen: ay, venimos a la madre patria y queremos ayudar a forjar una España nueva, etcétera, etcétera, como nuestros antepasados. Esto no es así. Vamos, es que basta preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué opináis de España y de lo que hizo en América? Bueno, pues sea verdad o no, lo que te van a decir es que la mayoría es que les robamos y que les jorobamos la vida.
Es que esto yo creo que es una realidad que no se puede, vamos, olvidar, por mucho que haya este interés como catequizador, ¿no? De explicarles que esa leyenda negra que les han vendido, que es cierto, que es falsa en gran parte, pero yo lo veo que es muy difícil, que es muy complicado. Y además que tiene unas costumbres que tampoco son las nuestras, si vamos a eso. Y luego que su discurso político, el discurso político de la hispanidad o de los hispanistas, porque también se hace un lío, empieza con los hispanoamericanos, los hispánicos, ¿no? Bueno, hay como un lío que se hace Hermesilla. Políticamente tienen una cosmovisión completamente invertebrada, es decir, no tienen una, no sé, un palo, digamos, donde sostener la tienda. Es decir, unos querrían volver a la España de los reyes con las pelucas y todas estas historias. El otro es marxista, el otro quiere una iglesia nacional separada del Vaticano, el otro la masonería española, porque dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Bueno, Hermesilla es que tiene una serie de ideas muy peregrinas, porque claro, él se ha creado un catolicismo a la carta, que es el catolicismo cultural y el materialismo católico y una serie de combinaciones ingeniosas desde el punto de vista de lo que en términos de retórica, de figura literaria, pues se llama permutación, ¿no? Son permutaciones muy divertidas, pero no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces se ha creado un catolicismo a la carta que básicamente consiste en ver los estragos causados por la moral capitalista, asociar, que tampoco es cosa hispánica, viene de Max Weber, la ética protestante al espíritu del capitalismo y buscar una alternativa en la ética católica. Muy bien. Pero claro, a continuación íbamos bien, Santiago Hermesilla, íbamos bien, hasta que hemos empezado a decir que, uno, hace falta generar una masonería hispánica y sacar los antecedentes familiares de María Elvira Roca Barea y atacar a Arturo Pérez Reverte llamándole hombre de mandil. Eso lo ha hecho Hermesilla. Que eso supongo que no es un ataque. Ataque es lo que hacemos nosotros. Él no hace ataques, pero ha dicho eso. Bien. Entonces, proponer eso, la masonería hispánica, por un lado, y proponer, por otro, una religión de Estado independiente del Vaticano, es decir, reinventando a Lutero. Pues fantástico, o sea, si es usted protestante también. Normal que sea protestante porque es usted ateo. De hecho, voy a hacerle un descubrimiento a Santiago Hermesilla por si le llegara esto. Y es lo siguiente, sin los protestantes no existirían los ateos, porque sin los protestantes no habría libre examen de la Biblia. Sin libre examen de la Biblia, él no podría leer la Biblia y decidir qué parte le interesa y qué parte no. Eso lo haría un sacerdote por él y él tendría que tragar o, si lo prefiere, comulgar. Pero claro, todas estas... no lo sabe el señor Hermesilla, y si me permite el apunte, la iglesia, o sea, en las iglesias cristianas tradicionales, como puedan ser la ortodoxa o la católico romana, si es que sigue siendo tradicional, que habría que hablar de la iglesia católica romana, la Biblia se lee in ecclesia et cum ecclesia. O sea, nada de libre examen como hace Hermesilla, que es bastante protestante, por como usted muy bien ha apuntado. Sí, sí, es cierto. Entonces esto es uno de más disparates, porque la masonería, claro, el redoble de tambores lo considera un agente británico, muy bien considerado por otra parte, pero lo que quiere es replicarla en España. Esto parece una ocurrencia, pero es el modelo que están empleando los hispanistas para todo. O sea, en vez de proponer un sujeto político, en vez de proponer una forma política, o sea, cosas un poquito serias para cualquiera que le interese la teoría política y estas cosas, que en España en realidad solo le interesan a 4 gatos, pues no, ellos se dedican a una batalla cultural que consiste en hacer documentales, think tanks, publicaciones. Curiosamente, ellos aparecen en los documentales, ellos dan charlas en los think tanks y ellos escriben artículos. Es decir, lo que están proponiendo es que haya empresarios con dinero sumados a la causa dándoles dinero a ellos, ¿no? Y que todos les bailemos y les aplaudamos, pero sin que eso lleve a ninguna parte a nivel político. Vale. Entonces, eso es lo que proponen. A nivel económico, ¿qué proponen? Pues está el señor Santiago Hermesilla, que es marxista, como todos los de Gustavo Bueno, es decir, son unos estalinistas hispánicos, quieren un Estado como la Unión Soviética, pero que sea la Unión Hispánica. Y bastante irrealizable. Por la gracia de Dios, y ateos por la gracia de Dios. Ateos por la gracia de Dios y bueno, pues casi a punto de redescubrir a Unamuno, ¿no? El día que lean El sentimiento trágico de la vida van a sentir un parraque español de consecuencias que habrá que examinar, ¿no? En la historia hablará.
Pero el caso es que, claro... O la agonía del cristianismo también, que es otra... Sí, o el Cristo de Velázquez. El día en que Armesilla lea el Cristo de Velázquez, bueno, va a tener que sentarse a ver un vaso de agua. El caso es que, claro, hay una pequeña diferencia geográfica entre lo que fue la Unión Soviética y lo que sería su proyecto hispanista, ¿no? Entonces, claro, ¿ellos a qué se atan? ¿Se atan a una serie de figuras arquetípicas que componen el imaginario? No. ¿Se atan a una metafísica? No. ¿Se atan a una forma política? No. ¿Se atan a algún tipo de acuerdo entre estados que ya... No. ¿A qué se atan? A la iberofonía. O sea, que porque todos hablamos español, se supone, porque yo tengo un vecino al que no entiendo, pero habla español o algo parecido al español. No, yo cuento, claro, mi biografía también, ¿no? Mi experiencia. Claro, bueno, porque además hay ciertos dialectos que son ininteligibles. Y luego además hay ciertas regiones de Sudamérica que viven completamente fuera de lo que es la realidad cultural española, que nunca han tenido un contacto con la realidad cultural española y que siguen anclados en cierta tradición cultural que viene de siglos de atrás. Una tradición cultural que es la propia de los países sudamericanos, mitológica, arquetípica, es decir, todo lo que estábamos comentando, que estos hispanistas no entienden, que estos hispanistas desprecian, y en general pues aquí hay una confusión enorme, ¿no? Y luego además ellos consideran que los moros, como llaman ellos, que vienen a España, están coranizados, ¿no? Yo lo que creo es que lo que viene a España no es precisamente los más devotos del Islam, la verdad. Los que sí que son devotos de su religión son los evangélicos, que se montan iglesias en locales que antes era la zapatería, la tintorería. Ahora es una iglesia evangélica y allí lo que hay es una serie de señores tocando la guitarra, dando palmas, gritando al más puro estilo predicador norteamericano, consignas y, en fin, algo que a cualquiera que tenga una noción medianamente tradicional de la religión, pues solo le puede parecer aberrante, ¿no? Exactamente, no, totalmente de acuerdo, porque muchos de estos hermanos espirituales hispanoamericanos, pues el tema del catolicismo lo han dejado atrás. Hace poco tenía una entrevista aquí con don César Vidal y explicaba pues el aumento brutal de los grupos protestantes en Hispanoamérica, ¿no? Y eso es un hecho. Por no hablar de cierta vuelta, incluso a nivel oficial en países pues de cultos prehispánicos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en México la toma de posesión de la Corte Suprema de Justicia, pues con una ceremonia pues con hechiceros, con brujos, en fin, haciendo sahumerios y cuestiones de estas que no tienen nada que ver con lo que es la cultura, digamos, que España llevó allá. Porque eso es un tema que quería tocar con usted. Yo creo que ellos callan una cuestión muy interesante, y es que España, cuando hubo la conquista y demás, hispanizó aquellas tierras. Es decir, si tú te vas a Mérida, en México, o te vas a Lima, o te vas a Quito, o a ciudades en Colombia, Cartagena de Indias, encuentras muchas similitudes en la arquitectura pues, con lo que es la España tradicional, es decir, con lo que son los pueblos de España, las iglesias españolas, etc. Pero de ninguna manera andinizaron España, la España peninsular. Esto no pasó. Sin embargo, ahora lo que está pasando es que se está, digamos, andinizando, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo que es la España, es decir, convertir Zamora en Cochabamba, para que nos entendamos, ¿no? Realmente eso es lo óptimo, esa es la solución maravillosa que ellos proponen, que es cambiar provincias y ciudades, no hacerlas más españolas, sino pues hacerlas más parecidas pues a los lugares de donde provienen estas gentes, ¿no? Esa es una cuestión que yo creo que no acaban tampoco de tocar, porque no les conviene. Bueno, es que hemos pasado de Isabel la Católica a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? En ese sentido. O sea, hemos pasado de... El Madrid de los acentos, ¿no? Claro, el Madrid de los acentos tiene muy poco que ver con el proyecto de Isabel la Católica, ¿no? O sea, comparten el nombre y poco más. Pero claro, es que si la cuestión fuera esta, la mayor hispanista sería Isabel Díaz Ayuso, el señor Martínez Almeida, serían los dos mayores amigos de la hispanidad que se haya visto el orbe en siglos, ¿no? Y obviamente no es así, ¿no? Sabemos que no es así.
Pero claro, es que hay una serie, yo yendo ya a los términos puramente políticos o geopolíticos, lo primero de todo, como usted muy bien decía, en el Parlamento español la realidad es que hay una porción de un 20%, que es Vox, que tiene unos postulados hispanistas. Vamos a conceder eso. Vamos a conceder primero que Vox tuviera una homogeneidad en algo, que yo lo discuto, ¿no? Vamos a conceder que, o sea, porque al final Vox están comprando la idea de que Vox es ultraderecha o Vox es identitario, es decir, no, no señor, o sea, Vox es una serie Son de, liberales. es el club de amigos de los que echaron del PP, el club de amigos de los que no trincaron lo suficiente en el PP y han dicho vamos a montarnos lo nuestro propio. Pero no, ideológicamente no hay mucha más diferencia. Hay un par o tres de personajillos que vienen de Falange, que son un poco filofranquistas, pero son minoría. Son minoría. Y además, Vox, hasta hace no tanto, tenía al señor Espinosa de los Monteros, que es liberal. Ahora se va a montar su propio think tank para ir comiéndose poco a poco a Vox desde dentro, que es liberal. Y esa es la esencia de Vox. Entonces, Vox es liberal. El liberalismo es anglo-protestante, propiamente, ¿no? Y esto se nota en Vox, que tiene un par de sesgos. Si mañana estallara una guerra, cosa no improbable, entre Estados Unidos y Venezuela, ¿Vox a quién apoyaría? Ya se lo digo yo. A los Estados hispanos Unidos, no. A los claro. hispanos no. A los iberófonos no. Bueno, aunque Estados Unidos ya es más iberófono casi que Venezuela, pero obviamente no es lengua oficial el español de Estados Unidos. Ese es el aprecio que nos tienen, a pesar de que el número de hispanohablantes en Estados Unidos lo merecería, ¿no? Entonces, Vox apoyaría, igual que el PP, obviamente a Estados Unidos. Entonces, es un cuento chino. Luego, yo quiero recordar que Isabel la Católica, en 1492, tomó una decisión un poco impopular a día de hoy en estos ámbitos de PP y Vox, que fue expulsar a los judíos. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, eso ocurrió en 1492. Lo que sí digo es que es curioso que esta gente luego sean acérrimos defensores del Estado de Israel, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que Es el partido más sionista que hay en España. claro, entonces se rasgan las vestiduras y se ponen estupendos con Santiago Matamoros y lo llevan ahí a bandera así y tal, Lepanto, las Navas de Tolosa, paramos al Islam, pero se olvidan de la otra parte mucho, ¿no? Y luego, claro, que yo creo, y ya yendo al turrón, yo creo que se vayan a Chile, ¿no? A tratar de convencer a Chile, que es un país que no le va mal económicamente, de que se una a España. Vayan allí y le digan a los chilenos, a los políticos chilenos, que manden a Santiago Abascal allí y que les explique, con su presencia internacional bollante también, pues que les explique que no, que ellos no son Chile, que ellos son la hispanidad y que se tienen que someter a España. Someter, digo yo, porque no sé si querrán poner Santiago o querrán poner el qué, Lima, o sea, no han quedado claro, no queda claro ni cuál sería la capital. ¿Cuál es la capital de la hispanidad? Política. Porque claro, esto hay que explicarse, oigan, ustedes van a formar parte del bloque hispano y la capital va a ser tal. Y entonces, claro, explíqueslo a los chilenos que viven en la capital, a los argentinos y demás. Que le expliquen a los argentinos, o sea, que son, yo creo, los últimos que se querrían unir a España, ¿no? Con lo orgullosos que son, con además el patrimonio italiano que tienen, que son casi más italianos que españoles a nivel genético, eso Bueno, que una desprecia. anécdota. Marcelo Gullo siempre dice que no tiene una gota de sangre española. Él es italiano. Es decir, que... Sí, pero a ellos les da igual, porque si hablamos de sangre somos etnicistas y como nos ha dicho el antropólogo Santiago Armesilla, el asunto étnico es de la prehistoria. O sea, desde la Claro. prehistoria no ha vuelto a verse lo étnico, ¿no? Entonces Y ya ya sabe estamos usted el en... chiste, y ya sabe usted el chiste, si me permite, del argentino, que es un argentino, ¿no? Es un italiano que habla español y que le gustaría ser francés, ¿no? Ese es el chiste. Ese es el Por eso chiste odian a Francia, supongo, claro. Claro, bueno, tienen una ciudad, Buenos Aires, es una ciudad preciosa con grandes edificios que son copias pues, de edificios de París y demás, ¿no? Contra esto nada que decir. Pero ciertamente, aunque fuera Hipólito Yrigoyen, el presidente de Argentina, el que instauró el Día de la Raza, porque fue él, no creo que estén por la labor de unirse a España bajo ningún concepto. Y aunque Patricio Lons nos diga que el regimiento de patricios número 1 lleva las aspas de Borgoña en su banderín, pues tampoco, a ver, estos son, digamos, resquicios, anécdotas, ¿no? Muy interesantes, pero que
más allá, que eso se sustancie en algo político, en algo serio, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Sí, en México tampoco parece que estén por la labor con las cuestiones que tienen con el rey de España y con pedir perdón y tal. Tampoco. Entonces, claro, yo entiendo que está muy bien querer explicarle a cierta gente que la leyenda negra existe, como hay otras tantas leyendas negras, ¿no? Pero claro, de ahí a mezclarlo con un proyecto, la hispanidad, que es etéreo, como la propia noción de hispanidad, que se basa en la iberofonía y en poco más, en la economía de pocos y en la iberofonía de muchos, se basa el proyecto hispano. Y ya está, ¿no? Y no tiene ni visos políticos, ni visos intelectuales, pero eso sí, llevamos ya 10 años desde que Elvira Roca Barea publicó su librito y Marcelo Gullo el suyo, enfangados en esto. Y la situación ha empeorado. De hecho, me atrevería a decir que el último año y medio la situación en las grandes ciudades, sobre todo la que yo conozco, que es Madrid, ha empeorado bastante. Y entonces, claro, que quieran reducir a bots, neonazis, agentes de Marruecos y demás, pues a un grupo de personas que es gente normal y corriente, con sus trabajos, con sus familias, que sencillamente no le gusta lo que tiene a su alrededor, que probablemente se crió una España que no era esta y que no quiere resignarse a que esto acabe derivando a donde parece que va a acabar derivando, pues es un flaco favor para ellos mismos, ¿no? Bueno, ya que mencionaba usted México, efectivamente, mientras estamos grabando este programa, están celebrando en el Zócalo, en México, pues la independencia del país y demás, pero no solo en México, no solo en México, en la víspera, en su ciudad, en Madrid, el embajador mexicano en Chamberí, pues eso es lo que decía ayer. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, Están a punto. están a punto de pedirnos la unión, yo creo. Sí, Yo creo que están o a sea, punto. he oído viva España, viva la hispanidad y viva Isabel la Católica. Lo que pasa que eso justo no sé, era justo después, o sea, después de ese Sí, corte. yo creo que fue, a lo mejor el embajador, el señor embajador, no lo dijo porque Armesilla no fue al acto, quizá. O lo daba por hecho, claro, somos todos, está ya tantos años de trabajo de estas gentes y ya se da por hecho, claro. Por cierto, México, un país que después de la independencia perdió su territorio de una manera terrorífica, ¿no? O sea, en fin, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero me refiero que es que el decir que son, pues que están deseando, ¿no? Están deseando entregarse a este proyecto y que además para llevar a cabo este proyecto lo bueno es que vengan aquí y vengan en grandes cantidades, pues no sé. Yo creo que flojea un poco, no sé, no, tampoco es ser demasiado mal pensado, ¿no? ¿O qué? Sí, no es un plan sin fisuras, ¿no? Que digamos. Entonces, claro, yo creo que esto está visto para sentencia, ¿no? Que evidentemente a ellos les viene bien seguir haciendo libros sobre Hernán Cortés, Blas de Lezo, Lepanto y lo que quieran, pero la realidad no es esa. O sea, la realidad es que la película que ha financiado el Estado español existente es sobre Cervantes homosexual. Es sobre Cervantes amigo de los musulmanes, que tiene muy poco que ver con el proyecto hispanista. Entonces, ellos a lo que aspiran es a que dentro de tropecientos años, de 8, Vox por fin haya alcanzado el gobierno, aunque Armesilla no sea de Vox, y entonces ya se haga la película donde Cervantes pues salga como Russell Crowe en Gladiator defenestrando moros, ¿no? Pero es que eso tampoco cambiaría nada. Entonces yo someter 8 años de mi vida a que estos sigan en la rueda del hámster facturando, que yo me alegro por ello, ¿no? Pero la realidad no es esa, la realidad no está hecha de ideas, no está hecha de jueguecitos culturales, no está hecha de polémicas de Twitter, que es donde parece que viven los medios de comunicación. Yo, por mi trato con los medios, es lo que he vivido. He vivido gente que necesita pagar facturas y escribe en prensa, y entonces necesita que la rueda siga. Gente que necesita dar conferencias, y de verdad que los he conocido, y no los juzgo, pero creo
que también ellos deberían entender que los que no estamos ahí, más que de pasada, es decir, para pagarnos una cena, o ni siquiera, como mucha de la gente que no comulga con la hispanidad, pues les preocupe mucho más que la batallita de las ideas en Twitter, sobre las que cada vez se escriben más y más artículos, pues les interese la realidad fáctica de su vida, lo que ven que va a ocurrir y que ya está ocurriendo. Y es normal que se mosqueen con estas tesis hispanistas, porque como yo, probablemente como usted y como tantos otros, pues quisimos creer en ello, o sea, porque a quién no le encantaría la vuelta al Imperio Español y todas estas historias, pero es que estamos lejos, ahora mismo estamos muy lejos de eso, ¿no? Y además que ya en su momento se vieron los problemas, es decir, al final estamos atrapados en el siglo XIX, estamos atrapados en la búsqueda del fin del Imperio Español y la búsqueda de algo después, y lo único que ha habido después sí que lo han montado los agentes extranjeros, como el régimen del 78, y eso Vox no lo pone en duda, por ejemplo, concurriendo a elecciones, y sobre todo una actitud de plañideras, ¿no? Que es, pero hay que recordar que Blas de Lezo meaba mirando a Inglaterra y le tenían mucho miedo los ingleses. Bueno, o sea, a mí eso me parece estupendo, pero a mí eso no me resuelve que a día de hoy vengan aquí los ingleses a hacer turismo como va Pedro por su casa. Ni lo va a resolver. O sea, lo que lo va a resolver es un modelo alternativo al del turismo, a que el barrio de Salamanca, que es el corazón de Madrid, lo compren venezolanos y mexicanos a tocateja con dinero de dudosa procedencia para alquilarlo y especular con el precio de la vivienda y enriquecerse y convertirse en rentistas, al grito de esto es la reconquista. Y es que lo ponen, esto es la reconquista. O sea, ellos son los que se jactan de que están reconquistando España, de que nos la están devolviendo. O sea, más lejos de la hispanidad no podemos estar. Sin duda, sin duda. Yo creo que la hispanidad fue un proyecto, fue una gesta, ante todo, fue una gran gesta que debe ser estudiada y calibrada en su justa medida porque fue algo, una proeza a nivel militar, a nivel de, bueno, brutal. Pero tenemos que ser honestos y ser claros y ver pues cómo nos fue ese negocio, ¿no? El tema de la hispanidad. Y ver, bueno, pues cómo fue el negocio, es hacer un balance, ¿no? Y al final, pues yo creo que el balance, pese a esta neohispanidad que ha surgido hace unos años, pues no creo que haya cosechado unos resultados brutales, ¿no? A nivel de que vamos, que vas por Hispanoamérica y están todos ahí, venga, va, que queremos todo, queremos ya unirnos a vosotros. Yo esto no lo veo, yo esto no lo veo. Creo que está más en la mente de algunos que en la realidad. Y nada, toda la razón. Y los que tenemos que preocuparnos por nuestro país y para que España sobreviva. Es que estamos ante un país que está muriendo, ¿no? Está muriendo y basta ver las tasas de natalidad. Dudo mucho que ese sea el problema. El problema principal en el que ocuparnos, salvo que sea pues, para dar conferencias y vivir de ello. Sí, que al final estamos atrapados en una Unión Europea que no es Europa, porque esta gente se empeña en mira cómo nos trata Europa. No, esto es la Unión Europea. Que Sí, es eso es algo que me cabrea bastante, porque hay que distinguir siempre entre Europa y la Unión Europea. Hombre, es No es que lo la mismo. Unión Europea Es la anti-Europa. es la anti-Europa y es lo que impuso aquí Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Por cierto, un marco con el que parecen estar de acuerdo cuando dicen que todo aquel que se quiere salir de él es nazi. O sea, perfecto, el reductio ad Hitlerum, está Bueno, usted esto, comprando el marco mental e intelectual de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que es todo el que no piense como yo es Hitler, ¿no? De forma que es muy fácil debatir para ellos y buena mano echan de ello los hispanistas. Pero en cualquier caso, la Unión Europea es lo que lo que ponen aquí los vencedores, es decir, Estados Unidos, después de que acabe la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Europea, no me cabe duda de que la próxima crisis económica se la va a hacer pagar a los países del sur, Grecia, España, Portugal, Italia, y que la crisis inmigratoria de Inglaterra, Alemania y demás, la vamos a pagar también nosotros. Es decir, que cuando vengan las vacas flacas a nivel económico, nosotros vamos a abrocharnos el cinturón como ocurrió en 2008. Y que cuando en Inglaterra y en Alemania, donde está habiendo protestas contra la población musulmana inmigrante, nos lo manden aquí, porque yo estoy convencido de que nos lo van a mandar aquí, pues nos lo tendremos que comer con patatas, ¿no? Entonces, obviamente no queremos eso y obviamente no tenemos mucho más que ver con un finlandés que con un sudamericano. Pero ¿qué pasa? Es que no podemos aspirar a un país
llamado España con españoles. No podemos aspirar a un país que tenga una cultura mediterránea, que es la cultura de los pueblos del sur de Europa, que ha sido durante siglos la más rica de Occidente. O sea, es que es delirante. Al final, ¿quién está comprando cierta leyenda negra también, ¿no? Tenemos siempre que estar protegidos por el hermano mayor y asumidos en un proyecto geopolítico mayor. Obviamente, la globalización no invita a la soberanía de los pueblos y obviamente quienes quieren una ONU y un gobierno mundial no quieren la soberanía de los pueblos y está francamente difícil que mientras estemos en una Unión Europea seamos soberanos. Pero es que si la salida es meternos en una Unión Hispánica, que habría que ver las condiciones porque esta gente no las especifica, pues mal vamos también, yo creo. Pues muy bien, querido Guillermo Masarellano, muchísimas gracias por tus atinadas reflexiones sobre la cuestión. Esto va a traer cola, va a seguir dando vueltas porque, como tú dices, la noria tiene que seguir girando, el hámster tiene que seguir corriendo, tiene que seguir haciendo ejercicio. El hámster ya tiene unos bíceps que no veas. Pero bueno, aquí estaremos pues para responder cuando lo estimemos oportuno y más cuando hagan referencia pues con adjetivos pues a cosas pues que no queremos justas, ¿no? Nosotros, yo creo que todo español bien nacido pues quiere una España próspera y si puede ser con todo el respeto y la humildad pues poblada por españoles, ¿no? Que sería lo más. Vaya cosas tiene usted, don Manuel. Vaya cosas Sí, tiene no, usted. bueno, es que yo soy, en fin, son cosas. Ahora, Cosas de ¿le puedo pedir algo? Dígame. Cuando le llegue el Bizum de Marruecos o de Inglaterra, a ver si les dice que se acuerden de lo mío ya también, que yo estoy aquí esperando desde que lo anunciar Mesilla y no llega nada. Lo mismo le digo a usted cuando le llegue el de la PSOE. Cuando llegue Y el de la PSOE el de también. Hitler británico. Estoy esperando el de Hitler británico. Me han dicho que llega hasta Bueno, tarde. el de los servicios secretos británicos, sí. En fin, aquí nos gusta tomarnos las cosas con cierto sentido del humor, porque es una forma pues de vivir esto, de llevar la vida. Antonio Gala decía que la vida es algo para llevar entre cuatro, ¿no? Porque solo no se puede. Yo no diré tanto, pero bueno, el sentido del humor ayuda y más aguantar tanto imbécil, ¿no? Y siendo claros, que dicen bobadas y que lo que hacen es distraer al pueblo español de sus verdaderos problemas y de sus anhelos y aspiraciones, que con toda legitimidad puede tenerlos. O sea que desde aquí decirles esto, señores, la partida no está perdida del todo y no vayamos al mal menor. Ya sé que es una cosa muy católica, apostólica y romana, lo del mal menor, pero tenemos que aspirar a que España sobreviva, a que España sobreviva a la circunstancia actual. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted y nada, le agradezco la invitación al programa y que traiga cola, pero eso sí, que a ver si se responden lo que se dice. O sea, que no se busquen muñecos de paja, sino que respondan a lo que se dice, porque usted ha puesto varios cortes y hemos respondido a esos cortes, ¿no? Entonces que hagan lo propio y que tengan un poquito de altura intelectual, que yo creo que la tienen. O sea, yo creo que la tienen. Ahora, que no les apetezca por la razón que sea, bueno, pues se retratan, ¿no? Exactamente. Pues aquí estaremos. Don Guillermo Masarellano, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo por Montera. La Montera le queda muy bien, todo se ha dicho. Le queda muy bien. Y hasta más ver, Dios mediante. Hasta más ver. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que aquí en la descripción de este programa podrán encontrar toda la información del canal de Don Guillermo para que puedan suscribirse, porque es un canal fantástico sobre su libro, del que esperamos hablar un día, de Junger, que es un autor fascinante. Y nada, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.